Soy Isabel de Portugal, nací el 24 de octubre de 1503 en Lisboa, Portugal, hija del rey Manuel I de Portugal, 1495 a 1521, y de María de Aragón, 1500 a 1517, hija de los reyes católicos. Recibí el nombre de Isabel por mi abuela, Isabel I de Castilla, 1474 a 1504, y por la madre de esta, quien fue reina consorte de Castilla y pertenecía a la portuguesa Casa de Avis. En el año 1526 contraje matrimonio con el emperador Carlos V, 1516 a 1556 en Sevilla, y dicen que en nada más vernos, nos enamoramos a primera vista, a pesar de que el enlace se realizaba por motivaciones políticas y económicas. En el tiempo que disfrutamos de nuestra luna de miel en Granada, el emperador me instruyó en asuntos de Estado. Durante los viajes de Carlos V fuera de sus reinos hispánicos, actué como gobernadora, interesándome por la vida política, social, económica, religiosa y cultural de estos dominios. Debido a las ausencias del soberano, se hizo aconsejable establecer una corte fija en ciertas poblaciones del centro del Reino de Castilla. Gozaron de tal honor Madrid, Toledo y Valladolid, pues su cercanía permitía la buena coordinación de los asuntos de Estado, además de su accesibilidad para los correos imperiales. Esta leve itinerancia de la residencia real se vio marcada por los periodos de enfermedades y por mis embarazos, que dificultaron mi movimiento en determinados momentos. Sin embargo, existen testimonios de viajes que realicé a más ciudades, tal y como hice a Zaragoza, el 6 de marzo de 1533. Mi entrada en la ciudad se hizo a caballo y fui recibida por las autoridades locales. Residí durante varios días en el Palacio Arzobispal, en compañía de mis hijos el príncipe Felipe, luego Felipe II y la princesa María, futura emperatriz de Austria, además de ilustres personajes de la corte imperial como Francisco de Borja, años después santo. Fallecí el 1 de mayo de 1539 en Toledo, a la edad de 35 años. Algunas fuentes indican que fallecí a los 36 años. Esta diferencia se debe a discrepancias en el cómputo de la edad según el sistema de datación utilizado o a errores de cálculo en fuentes posteriores, ya que nací el 24 de octubre de 1503 y fallecí el 1 de mayo de 1539, lo que corresponde a 35 años cumplidos. Mi muerte ocurrió tras un aborto ocurrido durante el tercer mes de embarazo, como consecuencia de una infección puerperal. Mi cuerpo fue trasladado a Granada, donde fue depositado para su sepultura. La comitiva fúnebre fue dirigida por Francisco de Borja, quien certificó la identidad del cadáver a su llegada. Tras mi muerte, el emperador Carlos se retiró durante aproximadamente 2 meses al monasterio de Santa María de las Islas. Permaneció viudo hasta su fallecimiento en 1558 y no contrajo nuevo matrimonio. En 1574 mis restos fueron trasladados por orden de mi hijo, el rey Felipe II, al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde fueron depositados junto a los del emperador conforme a disposiciones testamentarias.